Un invitado sumamente especial, me refiero al doctor Enin Mora, neurocirujano. Doctor querido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos Bienvenido. días. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que son los tumores cerebrales en tiempos de COVID. Y yo creo que lo que todo el mundo piensa, que como el COVID es un proceso inflamatorio, tiene que ver algo con esto, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente el COVID no solamente generaba problemas respiratorios como tal, sino que generaba secuelas, específicamente hablando a nivel cerebral, secuelas neurológicas. Era típico y muy conocido que en los periodos agudos de la enfermedad, los síntomas importantes que generaba pues era la cefalea, esa pérdida de olfacción que se denomina hiposmia y esos trastornos del gusto. Esas son las etapas iniciales. Síntomas muy frecuentes que se presentaban por alrededor del 50% de todos los casos. Pero más sin embargo en etapas subagudas o crónicas también se veían que generaba otro tipo de enfermedades, como por ejemplo infartos cerebrales que se denominan enfermedades cerebrales isquémicas, o hemorragias cerebrales que se denominan enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas, así como también otros tipos de trastornos como inflamaciones cerebrales, encefalitis o trastornos en los nervios periféricos que se denominan polineuropatía. Y eso lo que usted nos acaba de decir es sumamente importante, no dosificarlo, pero sí simplificarlo un poco para que el ama de casa que nos está escuchando tenga entendido que hay que cuidarse y protegerse todavía del COVID, ya que sus secuelas son realmente increíbles. Estaremos conversando en pocos minutos más con el doctor Enin Mora sobre el tema tumores cerebrales en tiempos de COVID. Mientras tanto... Enin Mora, neurocirujano, para abordar este tema que es súper importante. Tumores cerebrales en tiempos de COVID, ¿es parte de una secuela, doctor? ¿Qué tal? Sí, el tema como tal de tumores cerebrales ya genera una implicancia directa sobre el estado de salud general del paciente. Puede presentarse de múltiples formas, puede el paciente tener convulsiones, dificultad para mover un brazo, una pierna, dificultad para hablar, dependiendo de la localización de un tumor cerebral. O sea, estamos hablando de síntomas, de cómo se manifiesta. Síntomas, exactamente. Entonces, durante la época álgida de la pandemia... Y cuando ya hay manifestaciones o síntomas, ¿aún estamos a tiempo para de pronto combatir este tumor? Por supuesto, son síntomas o son alarmas, avisos, sí, que nos indican que no, las cosas no están bien a nivel cerebral. ¿Cuáles serían? Dificultad para mover un brazo, piernas, convulsiones, dificultad para ver, dificultad para hablar, pérdidas de la conciencia súbitas, o sea que el paciente se queda dormido. Entonces son síntomas de alarmas que nos indican que algo puede estar ocurriendo a nivel cerebral. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Bueno, pues al COVID se le atribuye que acelera mucho lo que el organismo en algún momento tuvo. Entonces quiere decir que las personas que presentan los tumores son los que eran propensos desde un principio a tenerlos, a padecerlos. Bueno, ahí hay que diferenciar una situación. Como tal, el paciente, en época de pandemia específicamente hablando, existieron muchos pacientes que tenían tumores cerebrales. Correcto. Como tal. Y a eso se le añadía, como le decía, ya por sí genera un daño en el paciente, ¿no? Y a eso se agregaba que en aquella época pacientes podían también infectarse a su vez de COVID, complicándose mucho más su cuadro. Entonces, ¿qué producía esto? Que el paciente genere mucho mayor daño, quede con mucho mayor secuelas y gran mortalidad por esto. Porque el tumor producía su daño, encima un paciente infectado de COVID producía mayor daño y sobre todo la atención no oportuna por el gran confinamiento durante los meses que existieron hizo que los tumores cerebrales crecieran en mayor proporción, insisto, y esto generaba un daño absolutamente importante en los pacientes que tenían ya de por sí un tumor cerebral. Podemos hablar también de aneurisma, en este caso también como secuela o parte de todos estos tumores. Bueno, los aneurismas sí es una enfermedad aparte que no se ha visto relacionada con secuelas post-COVID. Básicamente hablábamos hace un momento de las secuelas post-COVID neurológicas, dentro de las más importantes era el dolor de cabeza, la dificultad para poder percibir bien el olor, para poder degustar bien, además de síntomas psiquiátricos se les puede encasillar esa ansiedad, esa angustia, depresiones que generaba el propio confinamiento. Y sobre todo el paciente, el no saber qué va a pasar con su familia, con su futuro, generaba también esas sensaciones de angustia que ahondaba mucho más el problema de por sí que ya tenía el paciente. Entonces, ¿qué hacer al momento que uno ya descubre que posee un tumor cerebral? ¿Todos los tumores son operables? Sí, existen tumores cerebrales que son malignos, cánceres en el cerebro, y tumores cerebrales que no son del todo malignos, pero generan un daño. Significa que esos tumores cerebrales que no son malignos se los puede operar y el paciente
puede quedar sin ningún tipo de secuela. Pero aquellos tumores cerebrales que son malignos sí generan un daño que requieren un tratamiento complementario como quimio y radioterapia. Y les cuento una anécdota muy particular que me llegó mucho. Yo tuve un paciente que operé a inicios de la pandemia, una señora, una paciente que tuvo un tumor cerebral maligno. Y ella requería un tratamiento complementario de quimio y radioterapia. Pues lastimosamente el confinamiento no se pudo hacer. No, exactamente. Ya luego de los cuarto mes posterior al confinamiento, donde ya el paciente podía deambular un poco más e ir a las consultas médicas, me llega la pareja. Ojo, no había tenido un embarazo previo, o sorpresa, la señora embarazada. ¿Y eso cómo así? Embarazada por el confinamiento y posteriormente operada del tumor cerebral. Entonces, pero aquí viene la parte, que sí es importante porque llega mucho esta historia. Resulta que ellos no habían tenido hijos. Y los pacientes, bueno, la paciente con su esposo quería tener su hija. Okay. Ella necesitaba quimio y radioterapia complementaria posterior a la cirugía. Pues ellos decidieron no hacerla, porque querían tener a su hijo. ¿Y qué final tuvo esa historia? Para perpetuar su existencia. Pues la historia terminó en que tuvieron su hijo, pero lastimosamente la paciente falleció porque necesitaba su quimio y su radioterapia. Oh. Entonces, son historias que llegan al alma, porque son importantes mencionarlas. Son importantes mencionarlas porque muchos nos enfocamos en los temas respiratorios generadas por el COVID como tal, que claro, generaron una importancia demasiado extrema. Pero las lesiones de otros órganos, en este caso del sistema nervioso central, del cerebro, también generan daños que pueden quedar secuelas permanentes. ¿Podemos mencionar esos órganos que también están afectados como secuela? Claro, pues hablamos a nivel cerebral, en el ámbito neurológico, en el ámbito psiquiátrico, puede generar trastornos como miopatías. O sea, las miopatías son trastornos, dolores de los músculos, dolores articulares, afectar el riñón, aparato renal, bueno, en fin. Algunos órganos que uno no tiene que estar atento. ¿Qué recomendaciones finales para el ama de casa, doctor? Para el ama de casa es que cuando tengan algún tipo de síntomas, sobre todo el dolor de cabeza, algún trastorno o alguna dificultad para poder expresarse, para movilizarse y las convulsiones, tienen que buscar a un médico especialista. En este caso, pues los neurocirujanos son los que le tratamos los tumores cerebrales para con un tratamiento oportuno poder salvarse o por lo menos paliar un poco su estado de salud. ¿Y todos podemos o estamos propensos a un tumor cerebral? Absolutamente todas personas. Todos. Gracias, doctor. Queremos agradecerle muchísimo. Estuvimos conversando con el doctor Enin Mora, neurocirujano, sobre los tumores cerebrales en tiempos de COVID. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más.